La civilización había caído. Devorada por el caos, la lluvia nunca paraba, empapando la tierra y propagando enfermedades entre los pocos sobrevivientes que quedaban. En este mundo sin leyes, donde los zombies vagaban sin descanso, la única regla era resistir. Pedro y Peter avanzaban entre las ruinas de una ciudad destruida. El agua sucia les llegaba a los tobillos y la fiebre ardía en sus cuerpos, una amenaza tan letal como los muertos que les acechaban. Pedro, un hombre de mirada afilada y un cuerpo agotado, cargaba un machete en la mano. Peter, más joven, pero igual de cansado, sostenía un rifle sin balas. Su mayor enemigo no eran solo los zombies, sino el hambre, la enfermedad y el miedo. El ruido de la tormenta casi ocultaba los gruñidos de los infectados que se acercaban entre las sombras. Tenemos que movernos. El agua nos frena, pero lo peor es que también nos está enfermando. Peter asintió con cansancio, sin poder decir palabra alguna. Encontraron refugio en un edificio casi destruido. Se acurrucaron en un rincón seco, tratando de entrar en calor mientras la fiebre les debilitaba el cuerpo. Afuera, la lluvia golpeaba sin piedad y los quejidos de los zombies se mezclaban con el estruendo de los truenos. No podemos seguir así. Si no encontramos medicinas pronto, esta fiebre nos matará. Pedro cerró los ojos, su mente divagando en busca de alguna solución, pero las sombras de su desesperación no lo dejaban pensar con claridad. Mañana buscaremos en el hospital abandonado. Puede que haya algo útil o puede ser una trampa mortal. Pero quedarnos aquí no es opción. Esa noche, mientras el agua filtraba por el techo y los truenos sacudían el cielo, los dos entendieron algo. En un mundo sin reglas, la única esperanza era confiar el uno en el otro. No importaba la lluvia, ni los zombies, ni la enfermedad. Mientras siguieran juntos, aún había una oportunidad de sobrevivir. Cuando el amanecer asomó entre las nubes grises, Pedro despertó primero. Peter respiraba con dificultad, su fiebre había aumentado y su piel estaba parlada de sudor. No podían esperar más. Pedro revisó sus pocas provisiones, un poco de agua, un pedazo de pan mohoso y su machete. Vamos, Peter, si nos quedamos moriremos aquí. Peter se incorporó con esfuerzo, temblando por la fiebre. Salieron del refugio bajo una lluvia que no cedía. La ciudad se extendía entre ellos como un laberinto de ruinas y charcos putrefactos. Se movieron entre callejones esquivando cadáveres hinchados por el agua y zombis errantes que se tambaleaban en la neblina. El camino al hospital era peligroso. A medida que avanzaban, sus cuerpos temblaban por la fiebre y el frío. El sonido de los zombis se hacía cada vez más cercano. En un momento se toparon con un grupo de infectados bloqueando una avenida. No podían luchar contra tantos. Debemos rodearlos, entremos ahí. Se metieron en un edificio en ruinas para esquivarlos, pero dentro encontraron más problemas. Dos zombis enredados entre escombros se retorcían al verlos. Pedro cortó la cabeza del primero con su machete, pero el segundo cayó sobre Peter haciéndolo rodar por el suelo. Peter forcejeó logrando empujar a la criatura con la culata de su rifle. Pedro lo remató con un golpe certero. El sonido del cráneo quebrándose resonó en la penumbra del edificio. ¿Estás bien? Peter asintió, aunque un corte en su brazo sangraba lentamente. El dolor lo hacía respirar con dificultad, pero no se permitió caer. El objetivo era el hospital, y si querían llegar, debían seguir luchando. Finalmente llegaron al hospital. La puerta principal estaba destrozada, y el interior olía a moho y descomposición. El aire estaba pesado, denso, como si la muerte misma hubiera asentado en cada rincón. Mantente cerca. Avanzaba por los pasillos oscuros, con el agua goteando del techo. En una sala de suministros se encontraron botiquines polvorientos. Pedro buscó con urgencia hasta dar con medicamentos que pudieran curarlos o aliviarles el dolor. Aquí están. Antes de que pudieran celebrar, un sonido muy alarmante los hizo detenerse. Un infectado hinchado y deforme por la humedad emergió de la oscuridad de su cuerpo retorcido como una pesadilla hecha carne. Peter sin balas se preparó para golpearlo con la culata de su rifle. Pedro levantó su machete sin dudar. ¡Juntos! El zombi se abalanzó, pero Pedro y Peter actuaron al mismo tiempo. Con un golpe certero, Pedro hundió su machete en el cráneo de la criatura, mientras Peter la derribaba de un golpe. El cadáver se desplomó en el suelo, y ambos sobrevivientes respiraban con dificultad, el miedo aún corriéndoles por las venas. Tomaron las medicinas y corrieron hacia la salida.
Los pies sumidos en el agua que les llegaba casi a las rodillas, el regreso fue lento. La fiebre de Peter lo debilitaba aún más, pero Pedro no se detuvo cargando con él en parte del trayecto. Finalmente llegaron a su refugio. Pedro le administró los antibióticos y cubrió su herida con vendas. Lo logramos. Pedro sintió apoyándose contra la pared. Sí, pero esto no ha terminado. La tormenta seguía cayendo fuertemente afuera, pero dentro de este pequeño rincón seco, la esperanza brillaba un poco más fuerte. Moraleja: en un mundo sin reglas, solo la lealtad y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.